Clementina, asesora del Departamento de Economía de la Salud, Inversiones y Desarrollo de la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Salud de Brasil. Creo que ahora en su lengua, pero la presentación não se fala de A apresentação ela foi estruturada para ser um pouco mais longa, mas a gente, por isso que eu estou iniciando aqui no slide 19, a gente procurou estruturar essa apresentação seguindo os dois eixos do informe da Organização Mundial da Saúde. Então, mais dinheiro para a saúde e mais saúde pelo mesmo dinheiro. E dentro disso, ir mostrando para vocês como é que ocorre o financiamento do SUS. Então, em relação a mais dinheiro para a saúde, nós temos o Brasil, o financiamento do Sistema Único de Saúde no Brasil, ele tem um fator bastante importante, que foi a mudança que a Constituição de 1988 trouxe para nós. Nós sempre dizemos que houve uma mudança de paradigma importante nessa Constituição. Essa Constituição é chamada de Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela instituiu, ela mudou esse conceito, que inicialmente era um conceito de seguro, ou seja, só tinha acesso aos serviços de saúde aquelas pessoas que contribuíam, que estavam formalmente no mercado de trabalho. E aí vem a Constituição e muda esse conceito para o conceito de seguridade social. Dentro desse conceito, a saúde é um direito do cidadão. E a saúde, ela está intimamente atrelada, ligada a duas outras áreas, que é a previdência social e a assistência social. Então, a Constituição de 1988, ela elimina o que a gente costuma chamar de havia uma dupla penalidade ao cidadão brasileiro, porque só estava realmente incluso no sistema de saúde aquelas pessoas que estavam formalmente inseridas no mercado de trabalho. E a Constituição diz não. A partir de agora, todo cidadão brasileiro tem direito à saúde. Muito obrigada. Marisa Rubioli, directora de la Cátedra de Economía Preventiva y Social de la Facultad de Medicina, Universidad de la República de Venezuela. Buenos días para todos, es realmente un placer compartir este panel y este espacio con ustedes. Yo aparte también soy técnico del Ministerio de Salud Pública y bueno, he participado activamente en todo lo que ha sido, digamos, el proceso de reforma y está haciendo el proceso de reforma. Bueno, como les decía, vamos a identificar los prestadores que se contrata y los de precio y los contratos de gestión. Y después algunas anotaciones finales que nos parecía importante intercambiar entre todos. Bueno, en el Sistema Nacional Integrado de Salud de Uruguay se definió, de acuerdo al contexto histórico y al marco donde nos movemos, que todos los prestadores integrales existentes en el país tenían, y esto lo debatió el Parlamento muy activamente, todos los prestadores integrales existentes en el país tenían que participar activamente del proceso de reforma. Entonces participa el prestador público principal, que es el integral, que tiene alcance nacional, que es lo que se llama ACE en nuestro caso, ¿no? Administración de Servicios de Salud del Estado. Las instituciones de asistencia médica colectiva, ¿sí? Que son las mutuas, como dicen aquí, que son en este momento 39 instituciones, la mayoría desde el punto de vista del marco jurídico en este momento son cooperativas médicas, cooperativas de profesionales, la mayoría médicas, que no tienen finalidad lucrativa y son fuertemente reguladas de manera histórica por el Ministerio de Salud y ahora más fuertemente reguladas porque obviamente se les traslada un monto de recursos públicos muy importante. Pero también, y esto es una peculiaridad, creo que una peculiaridad bastante, digamos, exclusiva, porque bueno, así se debatió y así se entendió en nuestro Parlamento, a pesar de que no era la propuesta original esta, ¿no? O sea, la propuesta de reforma de la política de coalición de izquierda no incluía esto, pero es parte del proceso de la riqueza de las discusiones, de la democracia. Se integraron también como prestadores los seguros privados comerciales, con una condición. Se les exige lo mismo que a los públicos y a los privados no lucrativos y se les paga lo mismo. Es decir, obviamente lo que le paga el Fondo Nacional de Salud, que ahora después nos vamos a referir, es un monto menor a lo que son los precios del mercado de los seguros privados comerciales.
Y lo que se acordó es que el usuario que individualmente elige un seguro privado o comercial debe de reembolsar directamente a este prestador privado la diferencia de lo que es el valor de la cápita fijada según criterios actuariales, digamos, por cada seguro. ¿Sí? Es decir, los tres están como prestadores y vamos a ver ahora qué se exige desde el punto de vista de prestaciones. Un paquete se define como integral. ¿Por qué decimos que es un cambio sustantivo? Porque antes lo que estaba definido eran las exclusiones, es decir, había acuerdos sobre lo que eran obligaciones para los prestadores integrales. Ahora, por el tipo de sistema, por el tipo de, digamos, de reforma que se está impulsando, donde se quiere claramente transparentar qué obligaciones tienen los prestadores, pero por otro lado qué garantía tienen los usuarios, se definió un catálogo explícito de prestaciones con estos capítulos que no voy a hablar porque si no me llevarían 15-20 minutos que tenemos desarrollado, ¿no? Pero sí, insistir que es un catálogo extenso, son alrededor de 1.600 procedimientos diagnósticos, procedimientos terapéuticos alrededor de 3.000, y que incluye, si bien con otra modalidad de financiamiento, la cobertura de alto costo y de baja prevalencia, que tenía ya antes la reforma un financiamiento específico que varios de ustedes conocen, que es el Fondo Nacional de Recursos. Por otro lado, también este catálogo explícito incluye la definición de los programas de salud colectiva, también con una fuerte reestructura del área programática. Antes de la reforma del área programática era un área olvidada y bastante, digamos, aislada dentro del Ministerio de Salud, con recursos muy escasos, poco calificados. Y bueno, se hicieron una serie de cambios con incluso una ubicación en la estructura muy jerarquizada. Y bueno, se está obviamente con las dificultades que tenemos en la administración pública, pero tratando de alguna manera de seguir priorizando esta área de trabajo, donde ya hay definidos una serie de programas de salud colectiva que todos los proveedores integrales tienen que implementar en sus estructuras, ¿no? Entonces, a su vez, un plan de prestaciones integral que recibe a su vez un monto idéntico por cada beneficiario, según la edad y el sexo, es decir, según la edad y el sexo de cada beneficiario. Estos prestadores integrales que recién describíamos de forma muy breve, reciben lo que llaman cápitas ajustadas en esta etapa por edad y sexo, intentando, como se sabe, eliminar los incentivos de lo que se llama afección de riesgos, etcétera, etcétera. La forma, digamos, esta es la estructura relativa, ¿no?, de esta cápita. A nosotros en el tipo de metodología utilizada había una forma de U y no de J como da en algunos otros contextos, pero lo que sí queríamos jerarquizar es que la posibilidad de mantener un ajuste en el caso de nuestro país solo por variables demográficas, a pesar de lo que se conoce y los estudios internacionales plantean, ¿no?, de la baja capacidad de detección del gasto individual, y que es una metodología que en general subestima el costo de pacientes con más patologías. Bueno, todo lo que los que trabajan en esta área describen y analizan en sus estudios, se pudo hacer en este contexto de Uruguay con una baja escala de población, somos 3.200.000 habitantes, gracias a la asistencia, por un lado, de este fondo de asegurador de la patología de baja prevalencia y elevado costo, que como mencionábamos hace un ratito es el Fondo Nacional de Recursos, y por otro lado, por un progresivo proceso de lo que se define como concentración en menos instituciones, ¿no? Esto no lo podríamos haber hecho de repente hace 30 años, cuando Uruguay tenía 80 mutuas, y digo 80 para lo que son los números en Uruguay, ¿no? Había mutuas de 3.000 usuarios, de 3.000 afiliados, o sea, no sustentable desde el punto de vista de lo que es la ecuación de un pool de riesgo o un tamaño crítico. Cubre estas prestaciones en forma equitativa para toda la población, más o menos implica el 6% del gasto en salud, no el 6% del PIB, sino de todo el gasto en salud, que ahora es cercano al 8%, cercano al
por ciento del PIB, un 6% es el gasto en alta tecnología, con una cápita que actualmente es de $4 por habitante mes, y esto es lo que cubre, ¿no? Y puse rojo ahí, porque también, si nosotros podemos hacer una mención, porque tiene que ver con las debilidades o las preocupaciones que planteaba ahora Claudia. Los medicamentos de alto costo es lo que ahora está de alguna manera incrementando el gasto de alta tecnología. En el fondo antes casi que no cubría medicamentos, y ahora, como la innovación tecnológica está pasando por el rubro de medicamentos en el mundo, en este momento el presupuesto del fondo, un 30% del gasto, es de medicamentos de alto costo. Otro problema podría ser el cuestionamiento de la forma de cálculo, que esto de alguna forma también siempre son debates a nivel de otros actores, pero bueno, se basó en información provista por los prestadores mismos, con sistemas de formularios y sistemas con base técnica lo más riguroso posible, de acuerdo a las posibilidades, digamos, de nuestro país. Son técnicos que integran un equipo muy calificado, que incluye economistas, contadores, médicos. Se están haciendo permanentemente ajustes y mejor así, por ahora, plantearse un cambio de fondo en la metodología del cálculo, pero bueno, esto de alguna forma sobre el tema del precio. Lo que sí es indudable, y por eso se suscribe y se mantiene este sistema de pago, que la cápita desde el punto de vista de la mirada de la salud pública, que es un poco la que reivindico, es el mecanismo de pago mejor relacionado con la salud pública, ¿no? Es decir, que se parte de una población definida, por la que se pueden implementar programas específicos evaluando el impacto de los mismos con criterio poblacional. También otra innovación que está en pleno, no sé, la reforma termina siendo una especie de ensayo-error, ¿no? Y bueno, desde hace también 2 años a la cápita ajustada por edad y sexo, tratando de impulsar mejor desempeño por prestadores, y tratar de jerarquizar prestaciones de esperado alto impacto en la salud de la población y la calidad de vida, se establecieron una serie de llamadas metas prestacionales en el caso de nuestro contexto, ¿no? Acá son las primeras que se implementaron. Ya hay impacto, algunas ya fueron levantadas, en particular una que fue la meta de lactancia, o sea, porque se trasladaba de alguna manera un pago por resultado de una intervención que dependía más de las usuarias, es decir, de su cumplimiento, que de lo que podían directamente hacer las instituciones prestadoras, si bien en la corrección se incluyeron justamente una serie de actividades y procesos que sí ahora depende mucho más directamente de las instituciones prestadoras, ¿no? Lo comento como un ejemplo de eso, del error, pero de alguna manera todos los actores valoran en este desarrollo de las metas profesionales un buen ejercicio de lo que es política de salud, desempeño institucional y por otro lado el impacto en acciones del sector salud que la población recibe beneficios indudables, ¿no? Bueno, de hecho, el año pasado, por primera vez en el Uruguay, se llegó a cifrar un dígito en mortalidad infantil, ¿no? Obviamente, no solamente por hacer los servicios, eso sabemos todos, el tema de los determinantes sociales, obviamente es el impacto de las políticas sociales en su conjunto, pero bueno, algo que debe haber tenido la jerarquización de las metas de la salud del niño y la embarazada. Incluso eso fue valorado tan positivamente por parte de todos los actores que ahora se definió para el 2011 y 2012 la extensión del control del niño hasta los 3 años de edad. Bueno, 2 veces y media con enfermedad, o sea, en promedio, ¿no? 2 enfermedades medias severas, porque no es 2 enfermedades, 2 enfermedades medias severas en promedio cada europeo. O sea, este tema clave, y bueno, los medicamentos es más que clave, y bueno, el Fondo Nacional de Recursos ahora que está financiando y tiene protocolos, pero esos protocolos, como saben también, se llega a la familia, a las emociones de usuarios que también presionan, es tremendo. O sea, quería para terminar, y ahora sí, que de alguna forma el componente compra está directamente vinculado con lo que los usuarios terminan recibiendo, es decir, con ese componente de equidad, es decir, de brindar prestaciones según la necesidad verdadera de salud de la población,
y con esta peculiaridad que, bueno, que tienen todos nuestros sistemas, con una pobreza que aún es muy importante y que los sectores de población pobre, el sector más pobre de la población en general, que menos tiene capacidad, tanto para pelear sus derechos como para identificar esa necesidad. Por lo tanto, vamos a también que tener mecanismos que sean más eficientes para llegar con la conclusión que tenemos a cubrir esas necesidades, ¿no? Y a partir de esta función de compra dentro del financiamiento, es mucho lo que se podría mejorar y hacer por este componente de equidad y relacionarlo con los objetivos sanitarios, impactando también a lo que es una política de contención de gasto, teniendo más recursos disponibles justamente para redistribuir y asignar a aquel que más lo necesita, ¿no? Quisiera discutir en este ámbito y nuevamente insisto que muchísimas gracias por la invitación y por compartir esta.